Bueno, pues muy buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, pues muy buen día. Les damos la bienvenida a todos ustedes a nuestra sesión mensual de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Es la sesión de marzo y pues como ustedes saben tenemos el formato híbrido donde varios de ustedes están conectados y nos están siguiendo igualmente en redes sociales, en el canal de YouTube de la Asociación Mexicana de Genética Humana y pues de manera presencial agradecer a todos ustedes por su presencia, agradecer a la vicepresidenta, la doctora Verónica Morán, por el utilizar este auditorio y tener la oportunidad de no dejar esta parte de la comunicación y el contacto directo que creo que es algo básico para nosotros. Y bueno, pues el día de hoy es una sesión que con mucho cariño organizó el Hospital de Pediatría, el Centro Médico Nacional Siglo XXI, que pues para nosotros es un honor que participen con nosotros. Esta sesión se va a dividir en tres partes. Es la sesión del el Hospital Infantil de Pediátrico, Centro Médico Siglo XXI, a 20 años de su creación, antecedentes y estado actual. Les voy a compartir la, la orden del día. Aquí podemos ver, entonces, bueno, pues tenemos la bienvenida. Vamos a continuar con la lectura del acta de la sesión anterior con la doctora Cecil Vilchis, secretaria de la AMGH. Posteriormente, la doctora Georgina hablará del modelo de gestión en genética, números, ética y calidad. Continuaremos con la formación de recursos humanos en genética con el doctor Juan Carlos Goicoechea. Y terminaremos con el tema semblanza de la vinculación del departamento clínico con unidades de investigación de la UMAE, Hospital de Pediatría y Hospital de Oncología con el doctor Alan Cárdenas Conejo. Posteriormente tendremos la sesión de preguntas y respuestas y finalmente hablaremos sobre asuntos generales. Entonces vamos a continuar con la lectura del acta de la sesión anterior en nuestro programa. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a la lectura del acta anterior. Me permito hacer la lectura, no sin antes enviar un afectuoso saludo a nuestras compañeras y compañeros del Centro Médico Nacional Siglo XXI y un especial saludo a mis maestros y maestros con mucho cariño del Hospital General de México. Segunda sesión mensual reglamentaria de la Asociación Mexicana de Genética Humana. En sesión virtual, siendo las 17 horas del martes 6 de febrero del 2024, en presencia de observadores virtuales, socios numerarios y adscritos y estudiantes que completaron su registro de manera virtual con el objeto de celebrar la segunda sesión ordinaria de la Asociación Mexicana de Genética Humana AC, haciendo constar su asistencia que será añadida al libro de actas. Dicha sesión fue dirigida por el doctor Alejandro Gaviño Vergara, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Genética Humana AC, y asistido por la doctora Cecilja Vilchis Zapata, secretaria de la AMGH, y el doctor Félix Julián Campos García, tesorero de la misma. De acuerdo con la orden del día, se realizó de la siguiente manera. Bienvenida, lectura del acta de la sesión anterior, participación de los ganadores del premio Héctor Márquez Monter, descripción del fenotipo y genotipo de pacientes con diagnóstico de síndrome cardíaco urogenital atendidos en el Instituto Nacional de Pediatría de 2018 a 2022, presentado por la doctora Ana Lucía Yáñez Félix, residente del Instituto Nacional de Pediatría. Estimación de perfiles de riesgo poligénico con un modelo de estudio de pares de hermanos discordantes para mielomeningocele por medio de análisis bayesiano, presentado por el doctor Adolfo Aguayo Gómez, médico adscrito al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Sección de preguntas y respuestas, asuntos generales, y posteriormente se solicitó la presencia exclusiva de socios para la presentación del informe financiero por la bióloga María de Jesús Gaitán García, tesorera de la AMGH del periodo 2021-2023.
Durante la bienvenida, el doctor Alejandro Gaviño Vergara presentó el Plan de Trabajo 2024-2025 del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Genética Humana AC, basado en 5 líneas de trabajo que hacen énfasis en la colaboración entre las áreas de genética clínica, citogenética y biología molecular. Posterior a la lectura del acta de la primera sesión mensual reglamentaria a cargo de la doctora Vilchi Zapata, misma que se consideró aprobada por mayoría de votos, se dio paso a las ponencias de la doctora Yáñez Félix y del doctor Aguayo Gómez. Al término de esta, el doctor Gaviño Vergara, la doctora Vilchi Zapata y el doctor Campos García coordinaron el bloque de preguntas y respuestas, así como felicitaciones realizadas a las y los ponentes al cierre de su presentación. En asuntos generales, la doctora Vilchi Zapata puntualizó lo siguiente. Se realizó una invitación para promover la difusión de eventos conmemorativos al Día Mundial de Enfermedades Raras a través del portal y redes sociales de la AMGH. Se presentó la convocatoria al primer concurso de casos clínicos citogenómicos de la AMGH, promovida en colaboración con la Red Latinoamericana de Genética Humana, RELAG, a realizarse en el mes de mayo de 2024. Se solicitó la palabra por parte del doctor Alejandro Gaviño Vergara, quien comentó sobre la generación de un convenio con la Asociación Latinoamericana de Genética Humana, ALAG, para abrir una subcuenta de la AMGH bajo asesoría independiente de la contadora Sara Uzarraga y apoyarlos en el Congreso de la ALAG-RELAG a realizarse del 21 al 14 de octubre del 2024. Dicho apoyo se realizó de manera conjunta con los doctores José Elías García Ortiz y la doctora Juana Inés Navarrete, presidentes anteriores del Consejo Directivo de la AMGH. Se realizó la actualización del informe financiero por la bióloga María de Jesús Gaitán García, tesorera de la AMGH durante el periodo 2021-2023. Dentro de los comentarios, uno de los socios solicitó que se enviara de forma pública un informe financiero detallado de las actividades fiscales del 2023. Finalmente, el doctor Gaviño invitó a socias y a socios a la siguiente sesión de la AMGH, a realizarse el martes 5 de marzo del 2024, y dio por terminada la sesión a las 19:15 horas. En este momento, daremos votación a la lectura del acta de la Asamblea Mensual de forma híbrida, invitando a las y los asistentes virtuales a emitirlo por medio de la liga que encontrarán debajo de esta página, y a los asistentes presenciales los y las invitamos a levantar la mano. Ambos votos serán sumados y presentados al final de esta sesión por el doctor Alejandro Gaviño Vergara. Las personas que son, por favor, las personas que son socios activos de la asociación, ya sea estudiantes, socios numerarios, levanten su mano, por favor, si pueden dejar levantada la mano las personas que sean socios activos de la asociación. Y doctora Morán, si me ayuda a contar, vamos a contar primero cuántos son. Igualmente a las personas que están conectadas en la página, les va a llegar la pregunta con respecto a la votación del acta, si están de acuerdo. Les debe de llegar en el apartado de ver pregunta donde dice aprueba el acta de la sesión anterior. Entonces de manera presencial tenemos 50 personas y alguien que no estuviera de acuerdo con el acta. Entonces no tenemos, todos están de acuerdo y nada más veríamos la votación en la página. $38 votos a favor. Entonces ya con eso damos por aprobada el acta. Vamos a continuar nuestro programa con la doctora Georgina Arteaga. Por favor, muchas gracias. ¿Verdad? Les digo que en acto de rebeldía también se bajan los doctores. Esta es la que voy a ver, ¿verdad? Bueno, pues primero que nada, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación. Cuando el doctor Gaviño nos hizo la invitación, no duden en aceptarla, porque coincide en esta fecha
muchas cuestiones. Coincide que se cumplen 20 años en donde se formalizó la creación del Departamento Clínico de Genética del Hospital de la UMAE, Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Eso creo que marcó un punto muy importante, que vamos a ver adelante por qué. Está coincidiendo con el mismo tiempo de mi egreso en la especialidad, entonces imagínense, pues para mí también es un orgullo, ¿verdad?, estar aquí. Hace casi 20 años vine exponiendo otra sede que me tocaba colaborar en aquel entonces, lo que demuestra pues que si en la vida lo único constante es el cambio, en la genética más, ¿no? Entonces quise aprovechar para todo esto la sesión y aprovechar para otros detalles más, como es aclarar varias dudas respecto a lo que es nuestro departamento. Permítame. Sirve para aclarar que nosotros somos el departamento clínico. Dentro de la misma unidad médica está la unidad de investigación médica en genética humana, orgullosamente nuestra raíz. Para mí representa un verdadero honor, un privilegio, pero sobre todo un compromiso llegar a esta jefatura. No estaba planeada, yo quería llegar a trabajar con la doctora Tony Araujo, pero el destino no lo quiso así. Y entonces en el 2020 la doctora Araujo llega a su término de trabajo en el instituto. Esta es su última generación que le tocó la graduación, que está junto con los integrantes del departamento, el doctor Juan Carlos Huicochea, el doctor Alan Cárdenas y también el doctor Oliver de la Torre García, que no pudo presentar, no, lo invitamos, pero tiene otras actividades laborales, no pudo estar presente. Esta fue la última generación que le tocó a la doctora Tony Araujo despedir. Y pues yo quería poner una foto, pero afortunadamente acudió a la sesión, porque ya está radicando en Chiapas, ¿verdad, doctora? Entonces es un agradecimiento, porque mucho del trabajo que estamos gestionando actualmente tiene como antecedente todo ese trabajo realizado por usted, doctora, y que afortunadamente está empezando a cristalizarse. Entonces, gracias por venir a la sesión y por lo hecho durante estos 20 años. Por favor. Y bueno, porque va a servir también para aclarar, porque estamos teniendo como nación un sistema de unificación del sector salud, y mucho de lo que tenemos actualmente ya va a cambiar. Esto es una gráfica del INEGI del 2020, en donde pueden ver que el IMSS en su régimen ordinario es responsable de la atención médica de más del 50%, en algunos lugares 60% de la población mexicana. Si ustedes pueden ver, aquí tenemos INSABI o Seguro Popular, que ahora ya va a ser IMSS Bienestar, ISSSTE, y a nivel estatal también instituciones privadas, lo que es Pemex, Sedena y otras instituciones, e IMSS Bienestar era esa pequeña rebanadita, porque antes tenía el concepto de brindar atención médica en áreas rurales. Pues esto va a cambiar, la nueva configuración está a punto de salir, porque prácticamente todo lo que es este sistema que era INSABI en el 2020 ahora va a ser IMSS Bienestar, y pues vamos a compartir muchas cuestiones administrativas, a lo mejor no operativas. Yo siempre les digo que a donde lleguemos tenemos que saber dónde estamos ubicados, saber de qué somos parte, tener mucho sentido de pertenencia. Como instituto, la Dirección de Prestaciones Médicas es la que se encarga de administrar todo lo relativo a atención clínica, junto con las direcciones administrativas, financieras, etcétera, etcétera. Esta es la coordinación de unidades, la unidad de atención médica, que coordina a las unidades médicas de alta especialidad que somos nosotros. Entonces, nosotros tenemos esta línea de mando de atención médica, y por aquí está, creo que se saltó, no me aparece la otra, pero bueno, aquí al ladito está de atención médica IMSS Bienestar, y al ladito está también, aquí adelante, la unidad de educación e investigación. Entonces, esto nos permite entender cómo ya desde hace algunos años el IMSS dividió atención clínica de investigación, porque nosotros nacimos de la investigación en el instituto, pero hicimos investigación translacional hace muchos años, en donde habiéndose demostrado la utilidad de herramientas que en ese momento, cuando empezó
la genética en nuestro hospital a resolver la duda por qué ese niño tenía rasgos peculiares, por qué tenía la malformación cardíaca, por qué le faltaba piel, pues tenía una causa genética y en este caso citogenética, ¿ok? Bueno, el IMSS, como pueden ver, tiene representación en todo el estado. Esas manchitas son las unidades médicas. El doctor Alan y yo me gusta mucho platicar con él porque disentimos en varios puntos. Una de sus propuestas en algunas sesiones es que hubiera un genetista en cada unidad de medicina familiar. Le digo no, porque no nos alcanzan. Tenemos 1,540 unidades de medicina familiar en todo el país. No somos suficientes genetistas, ¿verdad? Pero además tenemos que tener bien claro que la formación de cada especialidad médica tiene sus competencias y sus habilidades bien delimitadas. Tenemos 252 unidades de segundo nivel de atención entre hospitales generales de zona, subzona, regionales, y esto en el sistema ordinario, ¿ok? Y 36 unidades médicas de alta especialidad. Estas son las unidades en donde tenemos genética médica en el régimen ordinario. Ya cambió, todavía no me lograron dar la configuración de cómo vamos a tener genética en el sistema bienestar. Como pueden ver, Guadalajara, Jalisco, tiene 3, tanto en el Hospital de Pediatría, Ginecobstetricia y de especialidades. Pero eso tiene muy poco tiempo que se creó, me parece que en el 2017 fue cuando se creó. Exactamente, dependía del CIBO. A mí me tocó esa transición porque yo antes trabajaba acá, en Sonora, y cuando yo pedí un año para venirme a neurogenética y que se quedó toda la consulta sin atención, se empezaron a derivar a Guadalajara y se evidenció pues que necesitábamos papel clínico para atender toda esa necesidad que tenemos, que después de salir de la Ciudad de México, andar en Monterrey, andar en Sonora, me doy cuenta que la genética está en todo el país, que lo que nos llega aquí a la Ciudad de México es muy poquito. De hecho, tengo la experiencia de que un niño, cuando lo vi en mi formación en el Nacional de Pediatría, un cromosoma del anillo 8, de repente un día en la consulta en Sonora, ¡ay caray! Un niño con cromosoma, es el segundo en mi vida que voy a ver, era el mismo. Nada más que para la consulta que necesitó en su momento, desde Mazatlán, Sinaloa, se desplazó hasta el INP para poder tener esa atención médica. Y de repente, y ya después, imagínense desplazarse. Exactamente, ¿no? Ya, y ahí ya le quedaba lejitos, ¿no? Y ese niño, ya teniendo ese diagnóstico genético, requería atención médica. Pues, ¿qué creen? Resulta que la mamá tuvo esclerosis tuberosa. Y me tocó el diagnóstico hacerlo allá. Entonces, así es nuestro país, nuestros pacientes buscan y necesitamos acercarle la atención médica, por eso la necesidad de crear plazas clínicas. Entonces, aquí me da mucho gusto que ya hay 3, ¿sí? En León, Guanajuato también tenemos una plaza por allá. La mayoría de los otros hospitales son dependientes de pediatría. Monterrey le pongo 2 asteriscos porque allá hay dos UMAES, una de ginecobstetricia donde hay un genetista clínico y uno el de especialidades en Monterrey. Es una ciudad grande, sigue haciendo falta más en el IMSS ordinario. Pero ¿qué creen? ¿Por qué no puse al otro hospital de Monterrey? Porque esto lo saqué de la productividad de consulta de genética. Quiere decir que quien ve consulta de genética en el hospital de ginecopediatría no se clasifica su consulta como de genética. Eso afecta a productividad. Entonces, esto es un llamado a quien ande por allá para que se clasifique bien esa consulta, porque si no, no nos cuenta y no se evidencia la necesidad, y ante la evidencia de necesidad se crean nuevas plazas, no con discursos, sino con números. Por eso es lo importante de los números, ¿ok? Aquí tenemos en Ciudad Obregón, en La Margarita, en Puebla, de hecho estaban en el de especialidades de San Alejandro, que se fracturó el hospital, tuvieron que distribuirlos y están en un general de zona. Entonces las doctoras ven consulta, pero tienen recursos limitados por el daño del hospital, entonces estamos apoyando nosotros a la recepción de pacientes, algunos los ven ellos. Tenemos otra plaza en Veracruz, ¿sí? La doctora Carmen Ávila Amor se acaba de fracturar el codo con un esguince y está incapacitada como por 4 semanas. No hay 08 para cubrirla, y esa es presión que tenemos que hacer porque nos derivan paciente, pero imagínense el traslado. O sea, esas pequeñas determinantes son lo que tenemos que evidenciar para crear más plazas.
En Obregón es todo un punto. Yo admito que tengo culpa. Yo estaba adscrita a pediatría, pero llegaban y me decían, oiga doctora, es que este diagnóstico prenatal trae algo alterado. Páseme a la señora. Oiga, es que mire, tiene movimientos anormales, si es familiar, páseme al señor. Cáncer, páseme. Y resulta que al ratito lo único que me cuentan como productividad era lo pediátrico, porque yo estaba adscrita a pediatría. Entonces veía 20 pacientes diarios, pero me registraban 10. ¿No? Entonces, todos esos detalles que si no conocemos las reglas del juego, no hacemos lo necesario para construir en beneficio de nosotros mismos. Ya Obregón necesita por lo menos 2 plazas más para ver adultos, porque ahí hay un MAE de especialidades, y es una mata de pacientes de Fabry y de Gaucher. Entonces, es necesario. Pero bueno, vamos avanzando, ¿no? Pasito a pasito. Mérida, Yucatán tenemos en especialidades, y aquí en la otra parte norte del Distrito Federal tenemos a La Raza, en donde está el Hospital General, la Gineco 3, que tiene hace poco tiempo que ya llegó un especialista ahí, la Gineco 4, pero déjenme decirle que la doctora en Gineco 4 depende de pediatría. Necesitamos un genetista para prenatal, porque acaban de autorizarles que hagan amniocentesis. Imagínense, ¿no? O sea, al médico perinatal, ¿verdad? Pero necesita un asesoramiento genético. Y entonces yo ahí sí mal aconsejé a la doctora Adelina, no veas prenatal, por favor. No porque sea uno mala onda, sino que tienes que evidenciar que debe de entrar un genetista para ver a la embarazada, para ver a la pareja que no logra embarazarse, para ver a esa mujer de 17 años que no ha logrado menstruar y que afortunadamente, como vemos, hasta los 18 ya no lo mandan como urgencia, para que iniciemos el abordaje aquí en pediatría y tengamos 6 meses para establecerle el diagnóstico y el manejo de atención médica que sigue. Pues ahí vamos, ya ves, Tony, yo lo sabía que ibas a disfrutar la sesión. Bueno, pero bueno, seguimos avanzando y finalmente, pues nosotros que somos hospital de pediatría, ¿cuántas consultas se registran al año? En el 2023 se registraron 20,375 consultas de genética en el sistema IMSS ordinario de todo el país, 8,387 de primera vez y 11,938 subsecuentes. ¿Qué numerotes? Nos quedamos cortos, porque tiene que haber una relación, una de primera vez por 3 subsecuentes. Quiere decir que deberían de ser por lo menos 24,000 subsecuentes. Estamos perdiendo seguimiento de pacientes y a veces habiéndoles tomado hasta el exoma, no regresan por el resultado. Hay que ver qué determinantes sociales, económicas, de adscripción están determinadas, y entonces ahí viene la telemedicina que ya estamos empezando a abrir. Tenemos casos de Acapulco que con el Otis se perdieron muchas cosas, se perdieron muchos trabajos, vimos al bebé en UCIN, falleció, tenemos el resultado pendiente y la mamá dice, no puedo ir porque no me dan permiso en el trabajo, ya falté mucho. ¿Ustedes creen que yo le voy a arriesgar a que pierda su trabajo? O mejor le oferto la posibilidad de hacer una telecomunicación para dar un asesoramiento con el resultado. Yo lo sabía, Tony, yo lo sabía. Bueno, entonces como pueden ver tenemos muchas cosas que hacer, todos estos son números públicos abiertos, ¿sí? Que podemos consultar y tenemos que aprender a consultar números, no por ser médicos no hay que crear los números, al contrario, hay que saber utilizarlos. Vámonos a la Ciudad de México, somos un total de 730,056 habitantes pediátricos, este numerito, saquen los números de acuerdo a las prevalencias, ¿no? Tan solo Down, ¿cuántos pacientes con Down deberíamos de ver? La Gineco 4, y lo verificaron en la mañana con el divisionario de pediatría, atiende 10,000 nacimientos al año. ¿Cuántos pacientes con síndrome Down estamos recibiendo en esa Gineco 4? Y la doctora que ve de genética ahí no tiene acceso a cariotipo. Y no es rara. Yo sé que hay que apoyar a las enfermedades raras, pero hay que empezar por apoyar por lo que es común. ¿Sí? Entonces, hay que seguir trabajando para tener acceso. Bueno, pues, ¿qué creen? Que nosotros tenemos que dividir la atención médica, porque la región norte, que es Centro Médico La Raza, va a haber las delegaciones Azcapotzalco, Gustavo Amadero, la mitad de Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, y nosotros de aquí para abajo. Es nuestro, todo nuestro del siglo XXI. Pero como no es suficiente, nos van a referir pacientes de Querétaro, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala. Estamos apoyando a Puebla, a Veracruz, a Tabasco y a Jalisco en algunas segundas opiniones.
porque el paciente y su familia tienen derecho a una segunda opinión. Ya están surgiendo los casos en donde el paciente puede no estar de acuerdo con el diagnóstico como parte de su proceso de duelo, y si no sabemos dar esa mala noticia y dar un buen asesoramiento genético con rapport, va a exigir una segunda opinión y la tenemos que dar, ¿ok? Entonces vean cómo va cambiando. Bueno, ubiquémonos, Centro Médico Nacional, siglo XXI, fue puesto en marcha en 1961, esta belleza, 9 hospitales, Banco Central de Sangre, unidad habitacional y todo. Este era el Hospital de Pediatría, ¿sí? ¿Y qué creen? Se nos dañó en 1985, se tuvieron que demoler las instalaciones y coincidió con la reestructura de atención médica, porque este era un hospital pediátrico de segundo nivel, prácticamente llegaba todo. Se empezó a configurar primer nivel de atención, segundo nivel de atención y tercer nivel de atención. ¿Por qué? Porque vemos de los problemas más comunes a los menos comunes, ¿ok? Bueno, pues este hospital fue, por eso me siento muy comprometida, la sede de la genética clínica en nuestro país, ¿sí? Aquí el doctor Salvador Armendáriz, en 1964, se fue a capacitar al extranjero y regresó a implementar como una unidad médica de investigación lo que era el laboratorio de citogenética y la genética clínica, para resolver esas dudas, ¿por qué mi paciente que tiene esta cardiopatía y está flojito? Y todo, esas dudas que eran válidas, eran mis preguntas de investigación, se resolvían teniendo ya ese servicio. Entonces, nuestra fuente o nuestro nacimiento se dio en una unidad de investigación porque íbamos a resolver los problemas de la clínica, ¿ok? Bueno, pues ya una vez que se reconfigura el hospital, y esto les digo porque de repente me dicen, es que ya vengo al Centro Médico a Genética. Dije, bueno, pues sí es cierto, genética solamente existe en esta unidad, que es el hospital, UMAE Hospital de Pediatría. Oiga, pero mi paciente tiene 20 años, lo siento mucho, ya no puedo recibir a su paciente. ¿Cómo? Pero tiene un problema genético. Sí, pero administrativamente, presupuestalmente, mi hospital es hospital pediátrico. Entonces, yo no puedo derivar recursos económicos, de tiempo, de laboratorio, a un paciente adulto. Eso se toma como una desviación. Y yo sé que muchos años en el servicio se hizo, ¿verdad, Tony? Porque somos bien buenas gentes. Y entonces yo soy la mala del cuento, porque llegan de especialidades a pedirnos valoración y le digo, lo siento mucho, no me permiten hacerlo, ¿sí? Con el dolor de mi corazón, pero ¿qué creen? Estoy respetando su derecho a una consulta programada en un espacio adecuado para recibir esa consulta como adulto, para que la evaluación que yo hago, su historia clínica, quede en su expediente y le pida al médico internista, al oftalmólogo, al cardiólogo, etcétera, etcétera, con una solicitud que sea válida, no con una solicitud del hospital de pediatría que cuando llego a especialidad es aquí no vale. Entonces, oiga, pero de especialidad me están enviando, ¿por qué? ¿Qué creen? Aquí está el hospital de especialidades, aquí el hospital de cardiología y el hospital de oncología. ¿No se ve? Ay, sorry, perdón. ¿No? No, ¿verdad? Bueno, ¿tienen señalado? Es que no me escucho acá o allá. Pero bueno, he ahí el detalle, que cuando me preguntan, ¿y dónde me lo pueden ver? En La Raza. Oiga, pero yo vivo en Tláhuac, no me toca. Pues, ¿qué cree? Mándeme la interconsulta, le doy la negativa de atención. Ah, gracias. Miren, aquí está el hospital de pediatría, aquí está el hospital de cardiología, este es especialidades y este es oncología. Entonces, el único hospital en toda la región sur del Distrito Federal o de la Ciudad de México es el nuestro, de servicio de genética. Como adultos, ¿se acuerdan que dijimos? En la Gineco 4, ¿pero qué ve la doctora? Pacientes pediátricos. Y si se dan cuenta, y la doctora Tony no me dejará mentir, gracias a ella, que también por eso es un agradecimiento, en el Hospital de Oncología se lograron 2 plazas de genética clínica para la clínica de cáncer hereditario, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? No se registra su consulta como genética. Entonces, la doctora, una de las médicos de base, se promovió como directora de Educación e Investigación, se quedó una sola adscrita y está con la carga de 2 médicos. Pero como ya vi por qué no la cubre, le digo, ya tienes que tener alguien que te cubra. Pues no, porque ni siquiera tienen diferenciada su consulta de genética del resto de especialidades de oncología. Entonces, también hay trabajo que hay que hacer, aunque nos conviene.
porque hubo un tiempo en que les querían mandar adultos allá, al hospital de oncología. Digo, se puede, ¿no? Pero imagínense un paciente que viene por Marfan y empieza a estar al lado con el paciente con cáncer. O sea, también hay que pensar en eso, ¿no? Como nos tocó con una residente de especialidades, ¿no? Entonces, lo siento mucho, y yo sé que el doctor Márquez, que a lo mejor me está escuchando, no me quiere mucho, porque le empezamos a mandar todos los adultos al general de la raza, porque allá sí ven adultos. Y yo le dije al doctor Márquez, sí, doctor, reclame, exija que la delegación sur tenga especialistas para adultos en el hospital de especialidades, y yo diría que también en cardiología, ¿eh? Ya lo estamos viendo. A sus pacientes pediátricos los valoramos, pero a los adultos no. Entonces, no es que sea uno mala, ya fue uno bueno mucho tiempo, pero a veces hacer las cosas buena onda no resuelve. Hay que apegarse a la normativa para lograr que se tengan los recursos y cubrir lo que necesitamos. Ahí bien, IMSS Bienestar, ya les platicaré qué vamos a hacer después. Pero bueno, esta es la OMAE, Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional. Nosotros pertenecemos a la División de Especialidades Médicas. De hecho, por poco y no me dan el contrato porque no era subespecialista pediátrico, ¿verdad? Entonces, aguas, porque somos diferentes. ¿Qué creen? Tenemos cuidados paliativos. Perfecto. ¿Por qué? Porque ¿cuántos pacientes de genética se curan? ¿Cuántos tienen un pronóstico fatal? Y muchas veces le estoy comentando el diagnóstico y prepárese porque el bebé va a morir, como las trisomías 13 y 18 que hemos tenido. Entonces tenemos que dar contención y muchas ocasiones nos ayudan este departamento. Modelo de gestión, tiene que centrarse en el paciente, en la familia. Tenemos que hacer nuestros diagnósticos situacionales. ¿Cuántos médicos tengo? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuántos consultorios? ¿Y quién nos lo rige? Misión, después se las comparto. Está creado un poquito con base en lo que la doctora Tony nos dio, como administrativamente establecidos en el 2004 para poder atender a todos estos pacientes, trabajar de manera multidisciplinaria, ser un centro reconocido de atención integral a estos pacientes. ¿Y cómo nos vamos a evaluar? Tenemos que medir y para eso usamos indicadores, tristes indicadores, ¿verdad, doctora? Ay, ya me fui al final, perdón. Entonces, esos indicadores, ya me sacó de la presentación, uno de los principales indicadores, sí me sacó de la presentación, joven. Bueno, como no tenemos no tenemos paciente hospitalizado, los únicos indicadores que tenemos no avanzan, son justamente los de consulta externa. El indicador más valioso es cuánto me tardo en darle una consulta a un paciente que me envían de segundo nivel. Y tengo que darle la consulta antes de 20 días hábiles. Ese es el indicador más pesado. Pues, ¿qué creen? Que llego y me dicen, oiga, doctora, usted está en rojo, ¿eh? Tiene un cumplimiento del 74% y debería ser mayor del 95%. Y dije, ah, caramba, ¿cómo? No, eso es imposible. No, pues el pobre doctor Huicochea, ¿verdad? Se quedó con toda la carga, no podía. Llego yo en el 2022 y, a ver, vamos a corregir. Perfecto. Nos cambian asistentes médicas y se nos va al 33%. Casi me quitaban el puesto, ¿eh? Doctora, pues, ¿qué está haciendo? Estaba más o menos bien y ya nos vino. No, ni modo. Uno tiene que asumir el trabajo de secretaria y sentarse a revisar las referencias y ponerle la cita a uno. Porque se la dejaba uno al asistente, le pone cita. ¿Y el asistente qué hacía? Ay, no, llegaron muchos. Se la pongo mañana. Se la pongo pasado. O sea, no, dentro de una semana. Entonces, cuando me di cuenta, porque de la Gineco 4 me hablan por un DDS, oye, ¿cuándo podré recibir a mi paciente? Pues ya la acepté, casi que se venga mañana, no la he liberado. Y me di cuenta, tenía 10 días guardada la aceptación de la paciente en el cajón del asistente. Entonces, hay cosas que no es que no hagamos, sino que no nos damos cuenta, a partir de ahí, corregido, ¿sí? Y ese es el punto más fuerte. Doctora, tiene que subir la productividad porque como vino la pandemia se cayó. De pacientes pediátricos, porque la doctora Tony me registraba adultos de la doctora y me la puso muy difícil. Pero viendo pacientes pediátricos dijimos, pues vamos a poder, y lo logramos, ¿sí? Dentro de los otros indicadores, ¿cuál es el índice de subsecuencia 1 a 3? Estamos, 2.7 quedamos. El promedio de consultas hora médico en 2, andamos en 2, 2.3, pero nunca vamos a llegar a 4. Porque no son consultas de 15 minutos, exacto. Vino una revisión una auditoría de productividad
y nosotros solicitamos lo que hicieron la doctora Tony y el doctor Márquez y que no se logró, que se revisara para genética el tiempo de duración. El manual metodológico dice 30 minutos primera vez, 15 subsecuente. Nosotros lo modificamos a 45 primera vez, 30 subsecuente. Me platica el doctor Gaviño que tienen 50 primera vez, 25 subsecuentes. No estamos unificados, tenemos que unificarnos justificando, hacemos somatometría, hacemos una exploración ausológica súper detallada. Hay que justificar esos tiempos. Pedimos la justificación, no nos dijeron que no y pudimos seguir programando así este año. Entonces, como tuvimos buena productividad, nos llegó el regalo de Santa Claus y nos pusieron laboratorio clínico de diagnóstico de citogenética y citogenética molecular, porque nos apoyaba la unidad de investigación médica, un gran apoyo. Pero si aumentamos tanto la productividad de consulta, ¿cómo creen que le fue al laboratorio? Por los cielos. Y teniendo un laboratorio que es una unidad de investigación, le estoy demandando algo que no les toca, es una sobrecarga. Quitemos la sobrecarga y demandemos a mi sistema administrativo que me dé los recursos para poder hacer mi trabajo clínico. Porque paciente con síndrome de Down es una sobrecarga en un laboratorio, 1 en 800, ¿no? Entonces, lo logramos porque pusimos la voluntad de trabajar y corregirlo. Después vienen interconsultas, 50% vienen UCIN. ¿Qué hicimos con los residentes? Se van a rotar a UCIN, porque sé que aunque de ese total de interconsultas que fueron 226, que también era carga para el laboratorio, ¿sí? 48 pacientes ya han fallecido durante la hospitalización. O sea, ni siquiera logramos verlos en la consulta externa. Hay que darle seguimiento. Y yo creo que y lo está viendo la doctora Araceli, que le tocó la rotación, por cada paciente que nos mandan interconsulta, hay por ahí 2 o 3 que no nos logran avisar por el trabajo del neonatólogo. Y las otras interconsultas son de especialidades, ¿sí? De las que más nos están empezando a mandar es oncología. Entonces tenemos que reforzar. Tuvimos un tiempo lo que son estudios subrogados con paneles de cáncer hereditario y tuvimos resultados positivos. Entonces ahora vamos pugnando para tener otra vez ese recurso porque marca una diferencia la atención pediátrica de estos problemas oncológicos. Tenemos que tener calidad y seguridad en el paciente. ¿Cuál es, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación del 2023, la primera acción esencial que debemos de cumplir todos? A ver, los residentes de genética. Identificación correcta del paciente. ¿Cuántos estudios de genética se van con mal nombre, mal apellido, como hijo de? Hay que trabajar en ello, ¿no? Tenemos que hacer un trato con calidez. Tenemos cursos y cursos y cursos que tenemos que hacer sobre inclusión, lenguaje incluyente, respeto de derechos humanos, respeto a las personas con discapacidad, no discriminación. Y particularmente a este año nos van a estar monitoreando porque ha habido muchas quejas. ¿De qué se trata la queja? Puede ser verbal o escrita, descontento sobre la atención médica, que puede llegar a una queja de servicio por una deficiencia, anomalías, irregularidades, no estar de acuerdo con el diagnóstico y hay que hacer acciones correctivas y preventivas. ¿Qué pasó? Y hay que evitar qué es lo que puede suceder. De acuerdo al CIADE, que es el sistema de registro de quejas para derechohabientes, sin embargo, es el 30.4% la primera causa, maltrato. Aguas, porque muchos nos llegan y nos platican, ay, qué diferente me atiende aquí en genética. Si uno dice, los genetistas somos non plus ultra. Segundo motivo, negativa de atención, 23.9. Ay, pero pues no hay nada que hacer, señora, ya váyase, ¿para qué la veo? Por Dios, ¿no? Y demora en el resultado. Yo sé, por ahí dice, yo no sé quién dijo que no había urgencias en genética para una paciente que tiene un niño con síndrome Down, así yo le juro y le perjuro y le haga como alguien con sangre, le firmo que tiene Down, ella viene con la esperanza de que el resultado de citogenética le diga que no es Down. Y si no lo tenemos y me estoy demorando, es motivo de queja y hay que cuidarlo. Entonces, nos están diciendo que tenemos que tener cuidado con el trato y nuestra estrategia este año ya empezó. Tenemos que impulsar una cultura del cambio, mejorar la atención a la derechohabiencia. Y déjeme decirle que el tercer nivel es el que tiene menos quejas, pero no porque no tengamos tantas quejas no hay que hacer nada. Hay que actuar antes de que haya quejas. Hay que seguir favoreciendo la educación y como le digo al doctor Cárdenas, no hay que ir a dar consulta a la unidad de medicina familiar. Hay que favorecer que el contacto primario
sepan de genética, ir a los congresos y a los foros del médico familiar, del médico general, del médico pediatra, para que sepan a quiénes derivarlo. Está siendo todo un reto para nosotros el que muchos compañeros especialistas están teniendo acceso a los estudios en médicos no genetistas que no saben cómo interpretar, pero nos llegan ya con el estudio. Pero ¿qué creen? Tenemos compañeros genetistas que están pidiendo estudios de genética que no están justificados. Paciente con Bewit-Wiedemann que el médico dijo que tenía que hacerle un exoma para confirmarle el diagnóstico, ¿sí? Y lo pagó la paciente. Imagínense, entonces hay que cuidar todo eso, por favor. Y bueno, finalmente hay que seguir cambiando, hay que seguir mejorando, hay que seguirnos profesionalizando. Profesionalización clínica, profesionalización docente, profesionalización administrativa, para que sepamos hacer las cosas y entonces seguir creciendo. Gracias. Ay, me come el tiempo. Bueno, continuamos nuestro programa con el doctor Goicoechea. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y agradezco la invitación a la Asociación Mexicana de Genética Humana y para mí pues es un gusto, un placer poder estar con todos ustedes aquí en el auditorio y a todos aquellos que están en línea. Continuando con lo que ya nos comenta nuestra jefa, la doctora Georgina Arteaga, pues esto es una pequeña recapitulación en estos 20 años sobre la educación en genética, principalmente la educación de posgrado en el área de la especialidad. Es algo muy significativo para mí poder recordar esa primera generación con Tony que tuvimos cuando se fundó el Departamento Clínico de Genética y que si bien podrán apreciar los cambios en nuestra persona a lo largo del tiempo, también para nosotros es un gusto poder definir esa satisfacción de poder colaborar con el aprendizaje. Desde el año 2004 que se fundó y en el 2007 egresa esa primera generación que si bien nuestro maestro, el doctor Fabio Salamanca, seguía siendo el profesor titular, ya Tony como profesora adjunto y yo ayudante, pudimos colaborar de una manera más estrecha con esas primeras generaciones ya a nuestro cargo. Y hablo de mi maestro, el doctor Salamanca, quien fue el primer alumno, la primera generación de la primer sede en genética en el país, de la curso de especialidad en genética en el Centro Médico Nacional, en aquel tiempo nada más, y que posteriormente, junto a su profesor, a su maestro, el doctor Salvador Almendares, que se ve ahí al fondo, pues continuaron con ese proceso y después él a su cargo y con mis profesores del doctor Jesús Guízar y la doctora Carmen Navarrete nos cedieron todo ese camino. Y esto ha sido un camino pues largo que hemos transitado a lo largo de no solo estos 20 años, me tengo que ir un poquito todavía o un mucho más atrás, justamente para recordar pues ahorita que hablamos de todo lo que nos pudo beneficiar la presencia de Tony Araujo con nosotros desde que ella se formó y cómo ha ido esto evolucionando. Ella todavía le tocó ser la última generación en donde se le solicitaba tener un año previo de pediatría para poder ingresar a la especialidad en genética. Y a partir de 1995 se crea ya entonces o se decide que la especialidad sea de entrada directa. Todavía hay muchas personas que abogan o que opinan que sería válido, sería útil poder volver a ese sistema donde se cursara la especialidad ya sea completa de pediatría o un curso. Habemos otras personas que tenemos opiniones diferentes y yo creo que todo eso nos enriquece. A lo largo de estos años, entonces, se ha ido dando un continuo
pase, una transmisión de este periodo de formación, las generaciones que fuimos avanzando en el tiempo nos han permitido conocer a una infinidad, a un grupo muy importante de excelentes médicos y en la actualidad muchos de ellos genetistas, desempeñándose en muchos lugares de nuestro país, tanto en el área clínica, en el área asistencial, como en el área de investigación. Verán ustedes que algunas generaciones están cortadas porque seguramente, como en cualquier otra sede, pues han habido circunstancias que obligan, ya sea personales en muchos casos, para decidir o definir que ese no es el camino que ellos deseaban y que por lo tanto optan por renunciar a los cursos. A lo largo del tiempo hemos tenido entonces generaciones que se han formado desde un solo médico residente y que ha continuado a lo largo del tiempo, el único o la única en sus 3 años, pero en otras ocasiones hemos tenido generaciones ya más nutridas. Hubo un momento en el que al comenzar a tener más residentes a nuestro cargo, ya una vez que nuestro maestro, el doctor Salamanca, nos cede el curso de especialidad a Tony como profesor titular en el año de 2012 y yo me vuelvo el profesor adjunto. En aquellos tiempos ya contábamos también ya con la presencia del doctor Alan Cárdenas como médico adscrito al servicio y que comenzó también a formar parte de nuestro equipo de profesores clínicos en la sede y que esto nos ayuda siempre en la presencia de personas dispuestas a la enseñanza y que colaboran para que esto vaya mejorando, pues nos permite tener toda una gran gama de opiniones y un enriquecimiento en general. Las generaciones a lo largo del tiempo pues han sido diversas, como les comentaba, en algunas ocasiones ha habido la pérdida de algunos de los estudiantes, de los residentes, hemos tenido de tanto residentes nacionales como residentes extranjeros, algunos de El Salvador o de Bolivia, de algunos otros lugares, y eso nos permite poder tener esa gran riqueza tanto desde el punto de vista científico como también cultural. El poder conocer otras opiniones de otras partes de nuestro continente nos ha ayudado también para enriquecer todos nuestros cursos. A lo largo entonces del tiempo hemos tenido esa transición y conforme fue pasando a lo largo de todos estos años y hasta llegar al tiempo de la pandemia por COVID-19, pues se dio ahí otro reto muy importante que seguramente todos lo sentimos, todos aquellos que estamos al frente de los cursos de especialización, tuvimos que adaptarnos y cambiar a esta dinámica ya muy particular en la cual el contacto físico, el contacto estrecho que siempre habíamos tenido, tuvo que cambiar y tuvimos que entrar y aprender al manejo de las redes y de todos los sistemas de comunicación en línea. Esto es algo importante que nos ha permitido también continuar adaptándonos. Vean cómo entonces, a partir de la apertura de un mayor número de plazas para médicos residentes, en la actualidad, desde ya hace 3 años, contamos con un mayor número de médicos residentes en nuestro servicio, lo cual siempre es un gusto, pero representa un reto, porque ya como nos hablaba la doctora Georgina, pues nuestro sistema de salud dentro del IMSS nos ofrece una gran cantidad de recursos, pero también nos ofrece o nos pide que realicemos muchas actividades dentro de esa misma circunscripción. Entonces, los espacios físicos siguen siendo los mismos, quizás más limitados por el hecho de que todas las especialidades aumentan su cantidad de médicos residentes, aumenta la cantidad de pacientes, las demandas de tiempo son muy intensas, y todo ello nos obliga a seguir adaptándonos. A lo largo de todos estos 20 y tantos años en los que hemos podido colaborar con la formación de médicos residentes, ha sido todo un reto, pero ha sido también una gran satisfacción. Y mientras continuemos dentro de nuestra vida laboral, pues agradecer a todos nuestros predecesores. Tony, muchísimas gracias siempre por tu apoyo y seguiremos aquí en nuestra sede del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Muchas gracias.
Bueno, y vamos a nuestra última parte de la sesión, por llamado Semblanza de la vinculación del Departamento Clínico con unidades de investigación de la UMAE, Hospital de Pediatría y Hospital de Oncología, por el doctor Alan Cárdenas. Parece que no avanza. Parece que me está... Pues entonces también le reitero el agradecimiento a la Asociación Mexicana de Genética Humana por la invitación. Espero recuerden las caras del doctor Bicochay y de la doctora Araujo en la fotografía 2007, porque en el 2008 se acabó esa felicidad. Llego como residente, afortunadamente, y por cosas del destino, era un hospital en el que siempre quise estar. Afortunadamente me formé allí. Mis amigos, la doctora Araujo y el doctor Bicochay, tenemos una relación ya de muchos años y me ha dado mucho gusto poder pertenecer tanto como residente como médico adscrito. Entonces, en estos 10 minutos que les tomo, les cuento un poco de la vinculación que ha existido entre las unidades médicas de investigación adentro del hospital, adentro del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Claro que tomando los recursos de los investigadores. Por eso la palabra vinculación creo que es la que mejor describe eso, porque tomamos el tiempo y los recursos de ellos, pero con el interés de los residentes, y también parte de la obligación de tener que formar un recurso para poderse graduar, una tesis en particular, pero pues más que eso es con la intención de mostrarles la importancia, que si bien no tengo una formación directamente como investigador, pero siempre ha sido un interés real, aunque quizá no con buena formación, pero sí tratando de transmitirle a los residentes la importancia que tiene esa vinculación temprana para que al momento de egresar tengan otras opciones también, que sea la clínica, pero que sea también esa perspectiva híbrida de combinar los aspectos científicos que se hacen en la especialidad clínica, claro, pero que también puedan irse insertando en otras áreas. Entonces, inicia, podríamos decirle de manera formal, por ahí del 2018, la doctora Aide ha sido una persona muy importante en la unidad, que la doctora Luz se ha incorporado a ella, pero también la ha reforzado demasiado y nos ha permitido colaborar. Entonces, son trabajos que se toman de proyectos de investigación aprobados y que se han buscado hacer enmiendas para integrar a los investigadores, en este caso a los residentes. Son capturas de pantalla casi todas de TESI UNAM, son datos que son públicos, pero que muestran parte de ese esfuerzo que creo que ellos han dejado día con día, porque además del trabajo asistencial, las clases con la maestra Alicia, que son muy exigentes. Además de eso es la combinación con la tesis, y tienen que, la mayoría de ellos, estamos orgullosos, se titulan de manera oportuna. Entonces en su graduación tienen el diploma institucional y tienen un título universitario que les permite también acceder. Ahora este año afortunadamente hubo un poco más de lugares, sin embargo hace falta porque nuestros egresados todavía siguen sin tener formalmente un 08, un 02, una base específicamente de genética clínica en el régimen ordinario. En el régimen IMSS Bienestar, pues son cosas que vienen y nos tendremos que adaptar. Por ahí está también la iniciativa de Coordinación de Investigación en Salud de insertar a residentes egresados de genética y epidemiología en un perfil clínico de investigación, es decir, investigadores clínicos egresados de la especialidad, pero que pues ya están insertos en unidades de investigación. Esto es nuevo, me parece que este año se acaba de estrenar, esperemos que así se mantenga. Bueno, pues podrán ver entonces a la doctora Luz, que ha sido pilar fundamental. También esto que ha logrado la doctora Georgina de tener cariotipo y FISH en el área asistencial, pues esperamos que esa descarga de recursos económicos, financieros, de tiempo, energía, también se puedan aprovechar en nuevas colaboraciones de investigación. La doctora tiene aprobado un protocolo de mapeo óptico del genoma para pacientes con alteraciones estructurales en cromosoma 22, lo cual pues la hace pionera en el país al utilizar una técnica que está apenas despuntando, aunque ya haya muchos trabajos, pero en México es algo pues novedoso. Tenemos
ejemplos de tesis, por ejemplo, de la doctora María de los Ángeles García, con una detección de aneuploidías en mosaico, a través de técnicas que sí podrían ser o parecer, pues digamos, antiguas, pero hay un artículo muy bonito de Nature Review Genetics que se llama Toolbox, algo así, salió en febrero de 2000, apenas este año, y rescata todavía el papel de esas técnicas. Y yo no estoy para nada a favor para cuando un especialista en genética dice que el cariotipo va a desaparecer, que el FISH va a desaparecer, que cuando vino el boom de los microarreglos le llamaban cariotipo molecular y que todo mundo pensaba que iba a desaparecer el cariotipo. Bien utilizado bajo indicaciones, pues tenemos aquí a una maestra de reconocimiento nacional e internacional, como la maestra Alicia, pues es algo que no va a finalizar, es algo que bien utilizado sigue dando muchas opciones diagnósticas y que para nosotros el razonamiento genético resulta pues fundamental. Trabajo también de reciente finalización de la doctora Celia, y en oncología pues ha sido más una investigación epidemiológica, recapitular aspectos de cáncer con síndromes de predisposición al cáncer. El doctor David Carreño ha trabajado con la doctora María Teresa Cervantes, Maritere, para los que la conocemos es más fácil así. La doctora Maritere llegó como residente. Ella hizo su tesis de especialidad con el doctor Diego Julio Arenas Aranda, muy reconocido especialista en biología molecular, muy querido por la genética en México. Fue también presidente de la asociación, lo tuvimos cerca, esperemos esté en un lugar privilegiado. Lo tuvimos cerca y nos mostró parte del camino de la investigación, también como profesor en el área de posgrado. Y la doctora María Teresa hace la tesis con ella y ahora ella es directora de investigación en UMAE Oncología, pero también nos ha ayudado a graduar residentes. El doctor Bolaños presenta su tesis y también ahora un breve editorial de la importancia que tiene la detección temprana de cáncer en pediatría. Y desde el punto de vista de la unidad de investigación en nutrición humana, ahí sí me gustaría también nombrar a la doctora Marisela Rodríguez Cruz, porque ella ha sido un pilar fundamental en trabajos relacionados a distrofia muscular de Duchenne. Si bien ella su línea de investigación tiene que ver con lactancia, pero pues en pláticas y en interés surgió distrofia muscular de Duchenne, que sí se había trabajado antes en la unidad de investigación, pero con el doctor Coral, hace ya muchos años. Se retoma con la doctora Marisela y se proponen algunas líneas, búsquedas importantes de asociaciones de marcadores moleculares, marcadores de inflamación en pacientes con Duchenne. De esta tesis también en FOXP3 surge una nueva publicación, también es reciente, marcadores de regeneración muscular, se propone FOXP3 asociado a daño muscular en pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Son datos publicados recientemente, pero generados ya desde hace algunos años por la doctora Tania Ordaz y todo el grupo de la doctora. Insistimos en que usamos sus recursos, por eso la palabra vinculación. Y el doctor José Emilio Galeazzi, que también trabajó distrofia muscular de Duchenne, microRNAs, y que actualmente se encuentra cursando el doctorado en ciencias biomédicas. Es decir, en esa vinculación egresa de la residencia y al siguiente día inicia el curso de doctorado en biomédicas. Todo eso pues nos hace sentir que de alguna forma nuestro paso por el hospital ha tenido cierto impacto. Esperemos que continúe así. Han sido trabajos de la unidad que están pues publicados todos a través del grupo de la doctora Marisela, y son todos de distrofia muscular de Duchenne. Entonces es un breve repaso, pero sobre todo el agradecimiento a quienes han sido mis maestros, que me han permitido estar en el hospital, autoridades, compañeros, amigos y también los investigadores. Muchas gracias a todos. Bueno, pues vamos a continuar la sesión y vamos a dar un tiempo para preguntas y respuestas. Le pediría a la doctora Arteaga, al doctor Huicochea y al doctor Cárdenas si pueden pasar al frente. Y aprovechando que está la doctora Tonia Araujo también que pase con nosotros, que con mucho cariño la tenemos. Por favor, doctora. Bueno, pues me gustaría primero que
viéramos si aquí en el auditorio hay alguna pregunta que tenga alguno de ustedes, algún comentario. Adelante, doctor. Ustedes ya de también algún rato. Felicidades por su trabajo. Me llamó la atención que los pacientes, por ejemplo, hospitalizados de especialidades, ¿quién los ve? Que ha de haber muchos, ¿no? No sé qué experiencia tengan o conocimiento de que otras especialidades hagan estudios de genética, porque pacientes debe de haber en todas las áreas, ¿no? Sí. ¿Qué tanto conocimiento tienen de que apliquen estudios que sabemos que puede ser riesgoso, ¿no? Claro. Bueno, voy a permitirme responder porque tuve la experiencia justamente en Sonora. El paciente adulto habitualmente lo maneja el internista o subespecialistas y finalmente se llegan a diagnósticos con toda una serie de estudios bioquímicos, clínicos, de evaluación. Y con el acceso a herramientas moleculares, se están haciendo uso de herramientas moleculares. El doctor Mercado fue jefe de endocrinología mucho tiempo y es el jefe de la unidad de investigación de enfermedades endocrinológicas. Tiene muchísima experiencia en diagnóstico de enfermedades raras. Participó en un seminario de investigación. Pero era lo que yo les comentaba a los doctores, aunque se tenga la herramienta de estudio, yo creo que tenemos un gran hueco en el asesoramiento pre-prueba y asesoramiento post-prueba. La experiencia que tuve estando en neuro es que muchos pacientes de especialidades acababan llegando al Instituto Nacional de Neurología a buscar una prueba confirmatoria de un Huntington, por ejemplo. Entonces, aunque como institución no se esté supliendo esa necesidad, el paciente busca, que es lo que decíamos de segundas opiniones o algo, ¿no? Entonces, aquí el punto está en que queremos lograr la presión. Yo sé que es muy complicado porque pues si el paciente está hospitalizado es difícil que se pueda valorar. Incluso con de director a director se hace petición y hasta el momento la posición ha sido especialidades, tienes que crear una plaza de un especialista en genética para que pueda valorarlos. Yo tuve el acercamiento a la unidad de investigación de enfermedades neurológicas hace unos años y hace 10 años y estaban proponiendo un proyecto de investigación de Parkinson, inicio juvenil. Decía, bueno, ¿y el árbol genealógico quién lo hace? ¿Y cómo está listo? ¿Y qué tal si es un inicio temprano de un Huntington por una anticipación? ¿Y what? Digo, bueno, es que les falta un genetista. Entonces, yo creo que esa necesidad ya existe, solamente hacer un poquito de presión. Yo creo que en genética un área de oportunidad es la economía de la salud, que era lo que les comentaba, publicar en economía de la salud el impacto de no tener el diagnóstico preciso respecto a la atención médica, ¿no? Porque si no estás dirigiendo adecuadamente tu tratamiento, no estableces un pronóstico adecuado y a veces están tomando decisiones de manera inapropiada. Entonces yo creo que sí existe y hay trabajo y un área de oportunidad para que se forme esa plaza. Doctora. Me siento emocionada. Gracias, muchachos. Carlos, tuve oportunidad de solicitar personalmente a los directores tanto del Hospital de Especialidades como de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, plazas para médicos genetistas. Es urgente que hayan plazas ahí. Y me enfrenté con una situación. Me piden números y desgraciadamente los médicos de otras especialidades que ven a los pacientes adultos no informan de la enfermedad hereditaria o congénita. Ellos ponen sus diagnósticos de la especialidad que tienen. Por lo tanto, si no hay registros bien hechos de otras especialidades, nunca se va a saber cuántos pacientes adultos hay y cuántos médicos genetistas se necesitan. Pedí permiso para ir al CIE, ahí a donde registran las enfermedades, y era imposible encontrar un diagnóstico de genética. Según los informes, los pacientes con enfermedades hereditarias adultos no existen, ¿sí? Me fui especialidad por especialidad y me dijeron que no son muchos así. No, doctora, definitivamente no hay muchos pacientes con
padecimientos hereditarios aquí en el hospital, pero les aseguro que si, aunque sea un médico genetista, abre la consulta en el hospital de especialidades, no digamos el de cardio, ¿verdad?, se le va a llenar a las primeras de cambio. Entonces, ojo muchachos, si tienen compañeros de otras especialidades, por favor, díganles que manejen sus diagnósticos de genética en sus hojas verdes de productividad para que en pocos años, ojalá, pueda haber una información sustantiva, ocupable, para fundamentar la necesidad de plazas. Otro comentario también que hay que pensar como profesores adjuntos al curso es precisamente el volumen tan grande que viene ahora de residentes, ver recursos para tesis, porque también empieza a haber un volumen mayor y ahí viene, ¿no?, la titulación. Entonces también habrá que pensar en eso y habrá que trabajar entre todos para que a través de la universidad o a través de los hospitales exista posibilidades de recursos para que tengan una buena titulación, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Desde el punto de vista administrativo, no podemos tomar, por ejemplo, recursos de atención médica para hacer investigación. Eso es una desviación de recursos, porque sean dirigidas a atención médica. Pero, si yo estoy teniendo acceso a recursos para establecer diagnósticos certeros y tomo la información que se genera con esos recursos, es válido. De hecho, es lo que les digo a los doctores, tenemos que hacer una publicación sobre el impacto de los subrogados que tuvimos acceso. Sí, exactamente, para que establezcamos un diagnóstico, ¿no? Y de hecho, hacer presión. A mí me ha tocado el caso de que estás haciendo el diagnóstico de la variante de P53 en el niño con su carcinoma suprarrenal y los papás tienen 23, 24 años. Y tienes que mirar para arriba, señor, vaya y haga presión, que a usted le tienen que atender, porque usted tiene riesgo de tener una variante que todavía no se ha expresado. Y yo creo que viene una muy buena oportunidad con la generación de medicamentos de enfermedades raras, hace que se visualicen estos pacientes, y también el hecho de que de alguna manera el paciente tiene más voz, el paciente se está expresando, así sea buscando en Doctor Google, pero ya tiene más formación, ya cuestiona, y lo que tenemos que prepararnos como una formación transversal, que están a punto de tomar uno de simulación, dar malas noticias, es hasta saber que tu paciente viene en duelo y que a lo mejor viene con ganas de golpearte porque está enojado, pero no contigo. Entonces tiene que haber mucha inteligencia emocional de este lado también para que no te enganches y realmente manejes bien la situación y puedas canalizar a ese paciente. Yo lo que les digo a los doctores, están midiendo las quejas, pero hay que favorecer que cuando el paciente esté agradecido también ponga un agradecimiento, porque créanme que hacemos muchas cosas muy bien antes de una cosa mal. Entonces yo creo que fortaleciendo ese grupo puede haber un cambio. Muchas felicidades a todos. Felicidades a otras. Gracias, doctor Venegas, también por su pregunta. Hablando aquí en el chat, hay un comentario que varias personas nos hacen, varios genetistas, donde nos dicen el tiempo de las consultas que comentaba la doctora Arteaga. Nos comentan, por ejemplo, que en algunas instituciones la consulta de primera vez tienen media hora y la consulta subsecuente 15 minutos. Entonces, imagínense como genetistas clínicos hacer un árbol genealógico, antecedentes heredofamiliares, historia clínica, realmente no es un tiempo adecuado para que hagamos nuestro trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué comentarían con respecto a esto? Bueno, ahí lo que le comentaba a los doctores, hay un sustento que cuando firmamos el contrato decimos que vamos a cumplir el contrato colectivo de trabajo de acuerdo a lo que está marcado. Y el contrato dice que tu consulta debe durar 30 minutos primera vez y 15 minutos subsecuente. Pero el mismo manual metodológico que nos rige hace excepciones para psicología y para medicina física y rehabilitación. Psiquiatría, exactamente, por la contención, por el manejo de emociones. Entonces, ¿qué hicimos nosotros con la revisión de plantilla? Hubo una auditoría para revisión de plantillas, que si necesitábamos más genetistas, dijo, pues sí, pero ¿qué cree? Que me van a quitar 2 porque tiene muy poquitos números. Entonces, le comentaba a los doctores, tenemos que lograr desde la toma de decisiones, fundamentar por qué tengo que aparecer en la excepción, que así como aparece en medicina física y rehabilitación, psiquiatría y genética,
la duración debe de ser, que nosotros marcamos, por lo menos 45 minutos y 30 minutos, por lo menos, empezar el primer cambio. Porque desafortunadamente lo que decíamos son números. Yo me quejaba, pues, si vamos a parecer médicos familiares que ven un paciente cada 15 minutos, lo saludas y le das la receta sin saber, ¿no? Pero me decían, tuve la oportunidad de conocer a gente de Lima, Perú, allá dura, aquí vemos 4 pacientes por hora, allá ven 5 por hora, en medicina familiar. Entonces, tenemos que generar ese tipo de publicaciones, ¿no? ¿Dónde está, por eso los colegios, ¿no? La postulación de que en esa evaluación, particularmente en pediatría, que tenemos que hacer la historia y además medir y además revisar muy minuciosamente, explicar qué es lo que vamos a hacer para que nos entienda, y todavía ya que lleguemos a un diagnóstico, el asesoramiento. Por eso esa relación 1 a 3 hay que aprovecharla, ¿no? Pero si no nos preocupamos porque, no vino a la consulta, no, pues ni modo que se vuelva a sacar cita de primera vez. ¿Saben lo que es un batallar del paciente, del general de zona, para que vuelva a enviársele al tercer nivel? Hay que facilitar esas vías de recuperación de pacientes y dar la oportunidad a que accedan, porque solamente subiendo los números logramos ese impacto en el cambio de esas cuestiones normativas, créanme. Teníamos otra pregunta. Hola. Buenos días. Soy el doctor Antoine, soy residente de genodermatología aquí en el Hospital General. Nada más, bueno, para reafirmar lo que decía el doctor Venegas, es cierto, en el sistema no existen esas definiciones para nuestras enfermedades. Tenemos que buscar algún término parecido a lo que acabamos de ver. Y obviamente, pues la mayor parte de nuestras enfermedades no existen y no van a estar registradas. Lo que va a imposibilitar, como decía, hacer un buen registro o tener unas cifras sustentables. La otra cosa, lo que decía, si bien sí es cierto, necesitamos más genetistas, más personas en la atención, pero también más espacio, porque tenemos 3 consultorios, hay 6 genetistas, da el mismo resultado. La cuestión de los fondos, bueno, cuando celebramos aquí el Día de las Enfermedades Raras, también mencioné eso. Necesitamos fondos dedicados para pacientes de genética. En cuestión de los medicamentos, y vuelvo a insistir con eso, hay medicamentos que se pueden usar en genética, pero que también se pueden usar en otras enfermedades. Típica, oncología. ¿Cuál es el problema? Desabasto. Porque no lo sabemos y se supone que no hay muchas personas que las vayan a usar. Ahora, otra cosa que creo que es importante en el sistema de salud es que está muy estratificado y separado, porque al final de cuentas, pues ustedes vieron un paciente pediátrico, ok, ya es adulto, ¿a dónde va? ¿Hay espacio para recibirlo? ¿No hay espacio para recibirlo? ¿Quién lo va a ver? Se pierde ese paciente, se pierde el seguimiento y de la nada aparece ahora sí con otros problemas y no sabemos qué hacer. Y el último punto, en la parte de, bueno, decir a nuestros colegas, coRs, que pongan bien los diagnósticos y todo eso, lo hacemos. O sea, eso sí, creo que todos aquí estamos de acuerdo. Colaboramos muchísimo con nuestros coRs, en particular con los de otros hospitales, sobre todo en la cuestión de hacer diagnósticos, pero también en cuestiones, para ayudar al paciente, a tener una atención completa, es decir, que lo vea, por ejemplo, el dermatólogo, el neurólogo, en fin, un sinfín de especialidades que pueden no existir en el hospital en el que estamos, pero al final de cuentas todo eso es entre nosotros, no es algo oficial ni algo que tenga, digamos, sustento. Bueno, respecto a eso, está a punto de entrar CIE 11, que ya se hizo la revisión. Ahí se incluyeron muchos diagnósticos genéticos. Una sugerencia es que cuando se tenga el diagnóstico entren al Orphanet, que te da la clasificación CIE 10 y ya algunos CIE 11. Y entonces lo que nosotros estamos platicando, tienes que hablar con todo el mundo, con la jefa de OIMAC, que es la que lleva el registro y la bioestadística, y decir, oye, mi diagnóstico no aparece dentro de tus opciones. Doctora, póngame adelante cuál es la clasificación que usted considere, y ellos empiezan a modificar el sistema digital. Afortunadamente nosotros en el IMSS tenemos expediente clínico electrónico, que podemos ver las notas de Tabasco, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, ya está unificado.
ya estamos teniendo acceso a algunos estudios de laboratorio, de rayos X, eso ayuda muchísimo, definitivamente, ¿no? En adultos sí hay por la transición, porque los tenemos que dar de alta y por eso tienen diagnósticos, pero como bien dice la doctora, se pierden los diagnósticos y no se da seguimiento. La fortuna que yo vi al entrar al IMSS es que habitualmente en unidades de tercer nivel tienes prácticamente todas las subespecialidades con excepciones, pero tú tienes que buscar, si no se tiene en esa unidad, a dónde hay que hacer la referencia. Ejemplo, inmunología pediátrica que no tenemos en el hospital, lo mandamos al general regional porque lo tiene que ver inmunología. Es decir, concientizar, solicitar y solicitar y solicitar, porque mientras no evidencie la necesidad, no se va a crear. Respecto a fondos, existe algo que se llama grupos relacionados a diagnóstico, que son los que te hacen una evaluación del tipo de paciente que ves. Y les voy a poner un ejemplo que pasa con los residentes. Cuando tú ves un paciente con síndrome Down, tu diagnóstico clínico es síndrome Down. Puede tener una trisomía 21 regular o puede tener una translocación. Puede tener una cardiopatía o no puede tener una cardiopatía. Pudo haber tenido una atresia intestinal o no. O sea, es decir, todo eso son diagnósticos. Entonces, tu diagnóstico principal puede ser síndrome Down, pero tienes una serie de subdiagnósticos que debes de incluir, incluyendo el asesoramiento genético. ¿Por qué? Porque si tú no le pones síndrome Down, o sea, pero como tal, no todos los chicos con Down tienen cardiopatía, ni todos tienen leucemia, ni todos tienen hipotiroidismo, ni todos tuvo. Entonces, exacto. Entonces, OIMAC me dice, doctora, el día de los defectos congénitos son más frecuentes que las raras. Me preguntaron cuánta consulta o cuántos pacientes se consultan con defecto. No se pudo sacar un número, porque cada quien de repente maneja también diferente su forma en establecer un diagnóstico. Entonces yo creo que también tenemos que unirnos como gremio a tratar de unificar esos diagnósticos para que tengamos uniformidad y poner todos los subsecuentes. Te voy a decir por qué, porque en función de la complejidad diagnóstica de cada paciente es el recurso que llega como unidad, tanto para el número de especialistas, el tipo de especialistas y los medicamentos. Entonces, todo tiene un trasfondo que como especialistas no lo vemos porque no llevamos administración, pero que todo tiene su razón de ser. Bueno, sí, bueno, por eso hay que profesionalizarnos administrativamente, pero medicina familiar lleva administración en su programa de especialidad médica, ¿no? Entonces, pero bueno, es invitación para que los sábados que no tienen guardia tomen un diplomado de calidad en la atención médica, vayan conociendo y créanme que les cambia la visión, ¿no? Tener tu misión, tu visión, tus metas, y te vayan midiendo, ¿no? Cómo hice las cosas y cómo puedo mejorar, ¿no? Y se puede, doctor, créame. Yo que he visto los tiempos, cómo han migrado en este tiempo, créame que se puede, pero hay que tener el entusiasmo para hacerlo. Y si te dicen no, me dijo hoy no, pero a lo mejor mañana ya no. Ya me dice sí, ¿no? Ya el no decirlo es un no. Entonces, ánimo, doctor. ¿Sí se puede? Créanmelo, así les digo a mis residentes los viernes a las 7 de la mañana, ¿verdad? ¡Ánimo, doctores! Ya es viernes, ¿verdad? Pero todos. Gracias. Bueno, pues también quiero comentar que hay muchas felicitaciones en la página de la MGH, el doctor Mario René Romero, felicitaciones, la doctora Silvina Contreras, doctora Yasmina Arteaga, doctora del Castillo. Muchas felicitaciones y sobre todo valorando el esfuerzo que hacen día a día en la consulta. Mencionan mucho este cambio y la manera de adaptarse a pesar de de todas las normas y procedimientos que hay. Hay muchas felicitaciones y bueno, vamos con esto a terminar la sesión de preguntas y respuestas porque ya se nos terminó el tiempo, pero le queremos dar un agradecimiento y un fuerte aplauso al Hospital Siglo XXI por estos 20 años de tanto trabajo. Muchas felicidades. Y nos vamos a la última parte, que es la parte de asuntos generales. Si me ayudan, por favor. Okay. Bueno, vamos a hablar rápidamente de algunos asuntos generales en esta sesión de marzo 2024. Les quiero platicar que tuvimos el curso de oncogenética y medicina de precisión de manera virtual, que fue el día 5 y 6 de febrero. Fue un curso
que tuvimos una participación increíble, nos dio muchísimo gusto, tuvimos muchos estudiantes, muchos oncólogos, muchos genetistas, desde luego citogenetistas, biólogos moleculares que participaron. Fueron casi 500 personas, más de 470. Se hablaron de 20 temas distintos, tuvimos muchos ponentes nacionales e internacionales. Hubo un gran esfuerzo por parte de la mesa directiva y también en especial agradecerle igual a la doctora Talia Wegman como vocal centro, que nos apoyó para la realización de este evento. Tuvimos el aval de la Asociación Mexicana de Genética Humana y de la Sociedad Mexicana de Oncología también, por eso es que hubo tanta participación de oncólogos. Y finalmente de eso se trata, que los genetistas no solamente nosotros estamos en relación con otras especialidades y que los mismos especialistas de otras áreas sepan la importancia, y por eso el trabajo en equipo creo que es excelente. Entonces, este curso para las personas que todavía no estén inscritas está disponible hasta el 6 de mayo. Fue un curso donde muchas personas que fueron asociadas no pagaron absolutamente nada. Al hacer su inscripción fue gratuito para ellos antes del 1 de febrero. El curso sigue disponible hasta el 6 de mayo, entonces todavía pueden acceder a algunas pláticas que les interesen, todavía está vigente. Hubo mucha participación de varios países, Estados Unidos, en América Latina tuvimos Brasil, tuvimos Colombia, tuvimos Argentina, Chile, también en España y en Australia tuvimos algunas personas que participaron, entonces pues nos da mucho gusto. Fue un programa muy completo, se habló desde lo que es los principios de oncología, oncogenética, en las bases de la oncogenética, bases moleculares en la era de las ómicas, herramientas bioinformáticas y pangenoma, síndrome de cáncer hereditario, Li-Fraumeni, Lynch, hubo foros de casos clínicos, entonces pues es un trabajo que nos dio mucho gusto como primer curso de la mesa directiva, y bueno, pues seguiremos teniendo otros cursos y capacitaciones para que estén pues pendientes en las redes sociales y en la página de la AMGH. Y por otro lado, el evento del día de este mes, que fue un mes muy pesado para todos los genetistas, que nos gusta mucho, pero fue pesado desde que inició hasta que terminó, el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Hubo muchísima participación de muchas instituciones, muchos hospitales, muchas asociaciones. Tuvimos una iniciativa en la página de la asociación de subir el evento o difundir el evento que ustedes organizaran, y pues tuvimos más de 20 personas, más de 20 eventos en todo el país, en todas las regiones, varios hospitales, centros de rehabilitación que hicieron estos eventos. Ustedes podían compartir a través de las redes ya sea alguna foto, alguna conferencia o subir esta información, y la verdad es que fue un éxito, nos dio muchísimo gusto. Hubo muchos foros de discusión, muchos talleres, participaron muchos papás, hicimos por ejemplo en la página de la asociación varios conversaciones con pacientes, con asociaciones, y pues estuvimos trabajando, y yo sé que todos los genetistas estuvimos muy activos. Nos dio mucho gusto que los pediatras, la Sociedad de Pediatría y los neuropediatras también participaron con nosotros, entonces también en sus páginas difundieron mucho el Día de las Enfermedades Raras, y pues todos trabajamos por el mismo objetivo, ¿no? Es concientizar a la población sobre estas enfermedades. Aquí pueden ver algunas fotos en la Cámara de Diputados, que estuvo la asociación, con la doctora Juanita Navarrete, con la doctora igual, con la licenciada Jacqueline. Fue un evento que fue muy exitoso, igual en la Cámara de Senadores, y pues ustedes pueden ver algunas fotos de las sedes. Ahí está Nutrición, el INP, está por ahí Guadalajara, el Hospital Shriners. Entonces, de verdad, yo creo que podría poner 20 diapositivas de puras fotos de imágenes que hubo. Fue algo muy padre, muy emotivo. Las pláticas que tuvimos también en los chats por ¿cómo se llama? Bueno, por redes sociales, que también nos generó mucho boom sobre esto. Entonces pues nos dio mucho gusto, y como Asociación Mexicana de Genética pues también tuvimos la participación de la doctora Verónica Morán y la doctora Luz María Garduño en el foro de pacientes con enfermedades raras de la MAER. Tuvimos también la participación
en el Cámara Magisterial de Perú también sobre enfermedades raras. Nos invitaron a participar, lo hicimos de manera virtual, pero ahí estuvimos. La Cámara de Diputados, que les comentaba. Y en Mérida, como saben, el secretaria y tesorero están allá. Hubo un evento muy padre que organizaron de unas bicicletas sobre concientización de enfermedades raras. Entonces se invitó a todas las personas de las asociaciones que andaran en bicicleta durante la noche y tuvieran su playera de enfermedades raras, y pues fue un evento también muy padre. También estuvo ahí la doctora Silvina, y la ven en las fotos, también, que siempre está muy comprometida con la asociación. Y además tuvimos un congreso del Día de las Enfermedades Raras en Mérida, donde también hubo la participación del doctor Julián Campos y la doctora Sacil, y pues se hablaron también de varios temas, lo que es la importancia del desarrollo de políticas públicas en enfermedades de baja prevalencia en Yucatán, cómo identificar a una cebra, reconociendo enfermedades raras, tamiz neonatal y la importancia del tamiz ampliado, y el empoderamiento de pacientes con enfermedades raras. En mi caso, en Quintana Roo, también me tocó hablar de que es el primer estado que tenemos el tamiz ampliado, que también nos da muchísimo gusto, que ya vamos a empezar la detección de estos pacientes. Entonces, pacientes de instituciones públicas ya cuentan o ya se empezará a realizar el tamiz ampliado, y eso nos va a ampliar muchísimo el panorama para estos diagnósticos. Y pues próximos eventos que vamos a tener, los invitamos a la convocatoria de casos clínicos citogenómicos, que va a estar muy padre. Los invitamos a que suban sus casos clínicos. Ahorita, aprovechando que hay tantos residentes, pueden ustedes presentar un caso clínico, o que ya hayan presentado en algún congreso anterior citogenómico, donde vamos a competir con algunos otros residentes de Latinoamérica. Entonces, lo importante es compartir el conocimiento y bueno, y pues destacar la importancia de la citogenómica y su aplicación en Latinoamérica, ¿no? Entonces, lo que buscamos en la asociación pues es fortalecer estos lazos y con distintos otros países y agrupaciones. Entonces, en la página ustedes pueden ver a detalles toda esta convocatoria. El correo es secretario@mgh.org.mx y admisión@mgh.org.mx, donde la doctora Luz María Garduño también nos está apoyando muchísimo con esto, y pues estamos súper contentos. Y por último, para que queden también picados, de la próxima sesión vamos a tener la sesión mensual de abril, que se va a realizar, la vamos a hacer ya de manera virtual, sobre estudios oncogenéticos en México. Entonces, van a participar algunas de los médicos genetistas que más se han relacionado con la oncogenética en México y el cáncer hereditario, donde estará la doctora bueno, ahí está, estudios oncogenéticos en México. Entonces, queremos hacer todos aquellos médicos que tienen mayor experiencia en el ámbito de la oncogenética, van a participar, van a platicarnos sobre lo que se ha hecho en oncogenética en México. Estará la doctora Diona Aguilar, la doctora Rosa María Álvarez, el doctor Guillermo Pacheco y el doctor Ronnie Kersenovich. Y va a coordinar la sesión la doctora Verónica Morán y la doctora Talia Weckman. Yo lamentablemente no me encontraré, pero estarán coordinando la sesión. La doctora Diona Aguilar pues está en la Clínica de Cáncer Hereditario de Monterrey. La doctora Rosa María Álvarez de la Clínica de Cáncer Hereditario del INCAN. Doctor Guillermo Pacheco nos hablará del programa de tamizaje genético en cáncer de próstata. Y el doctor Ronnie Kerchenovich sobre resultados del programa EVA del INMIGEN. Entonces va a estar muy interesante. Platicarán sobre lo que ellos han hecho en pocos minutos, de lo que se ha hecho en oncogenética y en oncogenómica. Y posteriormente pues habrá un espacio para preguntas y respuestas. Entonces los esperamos para la próxima sesión en el mes de abril, que sabemos que es el primer martes. Y bueno, pues con eso terminamos y abrimos el espacio para alguna pregunta o asunto general. Hola doctora, ya estamos. La doctora Greter nos va a dar algún comentario. Ya estamos listos.
¿Se puede ver la diapositiva? Buenas tardes. No sé si se alcanza a ver la diapositiva para la gente que está atendiendo a la sesión. Ya está puesta. Ya. Solo, muchísimas gracias, doctor Gaviño. Adelanto mis felicitaciones al grupo de Centro Médico Siglo XXI, de veras un esfuerzo extraordinario, una gran labor. Y ahora quisiera actualizarles sobre el trabajo que se está haciendo en la creación del Colegio Mexicano de Genética y Genómica Humana. Han sido muchos detalles y muchas cosas que hemos tenido que vigilar. Sin embargo, vamos bastante avanzados. Me pasa la siguiente. Los estatutos casi están listos. Me pasa la siguiente, por favor. Y en los estatutos hemos, no sé si ya pasó la segunda diapositiva. Ya estamos en la segunda. En la segunda diapositiva podemos ver que una parte, un fragmento nada más, que el objeto del colegio es agrupar a los profesionistas de todos los campos de la genética, genética clínica, genómica, citogenética humana y otros, fomentar desde luego el mejoramiento de la calidad y certificar y renovar la vigencia de certificación de los profesionales que se dedican a la genética y que demuestren su capacidad científica, habilidades, etcétera, excluyendo desde luego la especialidad en genética médica o clínica. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Esto tiene, en cuanto tengamos ya todo listo, lo que vamos a hacer es abrir la convocatoria para el ingreso de quienes quieran formar parte de esta organización como miembros colegiados. No se necesita certificarse o hacer un examen para entrar. Estaremos, todos los que quieran entrar, estaremos ahí. Y posteriormente, quienes quieran optar por una certificación podrán solicitarla de manera opcional al comité de certificación de su área específica. Pretendemos con esto pues generar grupos que sean por pares con las mejores especialistas en cada área para que se puedan generar las herramientas de evaluación y certificación para todos aquellos que quieran participar en este ejercicio. Y yo espero que en un futuro muy próximo podamos decirles que está todo la parte legal constituida para empezar a hacer la siguiente parte, que es la apertura hacia todos los que quieran ser colegiados. Muchísimas gracias, doctor Gaviño. Gracias a todos ustedes. Bueno, pues muchas gracias, doctora Greter, por la participación. Estaremos pendientes de toda la información que nos envíe para compartirla, desde luego, en la página de la asociación. Y bueno, pues con esto terminamos nuestra sesión general. Terminamos un poquito antes. Siempre vamos a tratar de ser muy puntuales también para respetar el tiempo de todos ustedes. Muchas gracias y que tengan excelente noche.